Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Muchos pueden querer refutar las evidencias históricas, que aún los más duros críticos de la Biblia e investigadores de la persona de Jesús han podido combatir las evidencias de la veracidad de su palabra y la veracidad de la existencia de Jesús. Pero me da tanto gusto cuando los hechos milagrosos, poderosos, sobrenaturales, incomprensibles en nuestra pequeña mente, le ponen la guinda a la cereza, a la torta. Me da tanto gusto cuando tantos médicos se quedan con sus conocimientos en la mano y solo le dan una explicación a lo que les ha tocado ver, y esa explicación es: Dios hizo el milagro. O bueno, cuando los mejores y más caros tratamientos psiquiátricos han podido ayudar a algunas personas, pero la sola, suficiente y gratuita presencia de Cristo en las vidas de muchas personas ha cambiado y librado sus vidas de todo lo que les agobiaba. Cuando de la misma escoria el Señor ha levantado a hombres y mujeres que la sociedad daba por basura y estorbo. Cuando suceden cosas en las que no queda otra expresión de Dios lo hizo. Para esto, señores, para esto no existe técnica periodística para compartirles lo que les quiero compartir hoy. Quiero compartirles solo un poco, en lo que me permite estos pocos minutos del podcast, la alegría y poderosa obra de nuestro Dios Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señores, Jesús está vivo y sigue haciendo. Les repito, aquí no caben explicaciones psicológicas o sociológicas. Algunos han intentado darle nombres a las asombrosas manifestaciones del poder de Dios, desde la psicología, refiriéndose a que pueden ser euforia colectiva, desde la sociología, la necesidad de creer en algo. Pero seamos un poco lógicos y sinceros. La euforia emocional puede hacer que alguien brinque un muro, pero jamás reparar un corazón roto, jamás colocar un riñón donde no lo había, o quitar tumores donde fueron detectados con los mejores aparatos. La euforia no puede sacar en un minuto la adicción de 20 años. La euforia está comprobado que solo tiene efectos momentáneos. Luego se va, no perdura. ¿La necesidad de creer en algo? No lo creo. Ninguna filosofía, ninguna ideología, ninguna otra fe religiosa ha logrado hacer en sus seguidores lo que Jesús ha hecho en la vida de millones de hombres y mujeres. Y si quieres, investígalo. Te vas a sorprender. Te vas a encontrar grandes sorpresas. Las declaraciones de gran número de personas que confiesan a Cristo son asombrosamente similares, a pesar de la diferencia de lugar, tiempo, medio ambiente o formación cultural. Ellos confirman que Cristo satisface las más profundas necesidades mentales y espirituales de todos los intelectos, edades, razas y nacionalidades. De hecho, les quiero compartir la siguiente cita que apoya estos puntos. De Bernard Ramm. Dice: nosotros los cristianos sentimos que hemos tenido las mismas experiencias esenciales. No solamente decimos cosas similares, sino que nos sentimos del mismo modo respecto a ellas y las valorizamos de la misma manera. Y es porque el Espíritu, el que da testimonio al Espíritu. La razón que está debajo de todo esto es que hemos sido salvados por el mismo Dios, mediante el mismo Salvador y por el mismo Evangelio. Los siguientes testimonios que les voy a compartir demuestran la unidad de la experiencia cristiana, aun cuando, cada uno representa una formación, profesión o cultura diferente. Todos señalan al mismo objeto como la fuente de nuevo poder para sus vidas transformadas: Jesucristo. Multiplique estos testimonios por centenares de miles y llegarás a tener una idea aproximada del impacto que ha tenido Cristo en el mundo durante los pasados 2000 años. ¿Es válida la experiencia cristiana? Estos y otros millones más lo creen así.
y tienen vidas nuevas para respaldar sus declaraciones. Aquí va la primera historia. Comienzo con la historia de Oscar y Mariana, quienes se casaron muy jóvenes, mudándose a otro lugar de Argentina en busca de un mejor futuro laboral, pero Oscar cayó en adicción y el matrimonio se estaba viniendo abajo. Los problemas eran cada vez más terribles. En medio de esa crisis comenzaron a asistir a unas reuniones en una iglesia. Oscar recibió algo personal. Dios habló fuerte a su corazón de que estaba haciendo las cosas mal y él le pidió perdón a Dios por haber estado alejado de él, por haber estado tomando y por lo precioso que Dios le había dado, que era su esposa, su compañera, que la estaba maltratando. En un momento le preguntaron si querían hacer la oración de fe y luego de hacer esta oración, el poder de Jesús comenzó a transformarlos y descubren heridas que necesitaban un tratamiento especial. Cuando parecía no haber salida, sino solo el divorcio, se enamoraron de nuevo. Dios comenzó a poner ese fuego en la pareja de nuevo. Las adicciones quedaron en el pasado y luego de un proceso de restauración, Oscar y Mariana lograron convertirse en la familia que siempre habían anhelado. Oscar dice hoy que le da gracias a Dios porque realmente puede expresar el amor que siente a su esposa. Puede decirle que es lo más grande que Dios le ha dado. Puede disfrutar de su familia. Jesucristo devolvió la felicidad, la armonía en el hogar y solo Él lo puede hacer. No hay nadie humano que lo pueda realizar, dice Él. Hermosa historia. Y también tenemos otra desde un chico que desde los 15 años el hermano mayor de Roberto quería celebrar su cumpleaños y el modo de él hacerlo, un hombre, era fumando marihuana. Lo menos que él sabía que eso iba a costar era que los próximos 30 años de su vida fueran la adicción. Roberto Candelario le entregó su vida a Jesucristo después de 30 años de adicción y empezó a tomar decisiones que cambiaron su vida. Los 30 años de adicción se quedaron en el pasado y pudo recuperar a su familia, a su esposa, a sus hijas y nietos. Todo esto porque Jesús tocó su vida. Josué Dorisma, Dios lo sacó de un basurero público a una vida nueva y bendecida, un joven pianista haitiano que viaja a República Dominicana a buscar mejores condiciones de vida, pero termina viviendo en un basurero público y es ahí donde le pide a Dios que le ayude. Y así fue. Como en una oportunidad, alguien le predicó y su vida empezó a cambiar de una manera impresionante. Aquel hombre que comía basura y vivía en el monte ya no era el mismo. Algunos ya ni lo reconocían, hoy es un hombre nuevo. Otra pareja de esposos recibieron una noticia de los doctores. Les dijeron que tenían SIDA. En medio de la tristeza, frustración y dolor clamaron a Dios y Dios respondió y lo sanó. La historia de Daniel Ekenchukwu, el pastor resucitado. El periódico nigeriano El Expreso Postal colocó un gran titular que decía: Bonke levanta al hombre de la muerte en Onitsha. ¿Este es un verdadero milagro divino? ¿O será una exageración de la prensa sensacionalista? Jesús realmente dijo que, aunque uno resucite de entre los muertos, ellos no creerían. Juzgue usted. La evidencia y hechos están aquí. Los periodistas críticos y los escépticos en este país se quedaron mudos. También vemos el milagro de la vida de Alice Cooper, el rockero que dejaba sueltas serpientes, pitones sobre el escenario y guillotinaba gallinas durante sus conciertos. Acude ahora a una apacible iglesia evangélica. Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Adal Ramones y así muchos artistas más que la fama no les llenó, y en contraparte muchos artistas que, nada de lo que tenían les satisfizo y se mataron. Se suicidaron. Tenemos también otra historia, un hombre que consumió drogas desde los 11 años. Estuvo en bandas y en la delincuencia. Preso en varias cárceles, tenía bajo su orden bandas
Desde la cárcel él mandaba. Y desde hace 2 años conoció de Cristo y dice él que antes, aunque tenía dinero y autoridad sobre otros, no era feliz. Y ahora siente alegría de vivir, siente paz. No consumió más nunca drogas y ahora solo quiere predicar de Jesús a todos quienes le conocieron en sus viejas andanzas. Tenemos la historia también de un físico, Lambert Dolphin Jr., que, después de 2 años de estudios de graduado en la Universidad de Stanford, él comenzó, a trabajar como investigador físico. Y les estoy hablando de una historia algo vieja. En los años 1956, este físico, estuvo estudiando la atmósfera superior de la Tierra. Su vida estaba de viento en popa, exitosamente, profesionalmente, pero dice él que él no era feliz en absoluto. Y él comenta en su testimonio que, encaró la fuerte posibilidad de llegar a ser un alcohólico. En 1962 aparecieron en la escena amigos cristianos. Hizo que le hizo a estos nuevos amigos las mismas preguntas que había hecho a la ciencia, a la filosofía y a la psicología. Y cuenta él que, quedó sorprendido cuando le dieron respuestas satisfactorias provenientes de la Biblia. Luego progresivamente empezó a creer y terminó, llegó a ser cristiano. Él dice que la Biblia para él es un libro sobrenatural, que los antiguos problemas y los deseos se han desvanecido. Por primera vez se siente completo como un ser humano a partir de ese momento. Y después de años de estudio y lectura, que no le condujeron profesionalmente a ninguna parte, ha comenzado a construir una nueva comprensión de la realidad sobre el fundamento de la roca sólida que es Jesucristo. También está la historia de Linda, una ex prostituta, que luego de una larga conversación con una persona cristiana, Linda se pone de rodillas y ora con lágrimas, estropeando su maquillaje de su rostro. Ella levanta su rostro y sus ojos resplandecen y dice, soy salva. Y lo dice con regocijo. Eso es lo que cuenta el testimonio. Y Jesús dice, que le ha llamado, le ha hallado y va a volver a buscar a su bebé. La historia del doctor Vernon R. Phillips. El 21 de mayo de 1959, mientras se hallaba en un viaje de negocios, sintió sobre él una profunda convicción mientras conducía su automóvil. Pidió a Dios que lo salvara, comprendió que estaba perdido y que necesitaba la ayuda de Dios. Lágrimas de gozo surcaron sus mejillas y al serme quitada, dice él, la tremenda carga de pecado, desde entonces no ha sentido la necesidad de tomar otro trago de alcohol. Otra historia más. Un psicólogo cuenta su experiencia en su calidad de psicólogo investigador en el campo del desarrollo de la personalidad, él ha analizado centenares de personas, ha buscado descubrir la motivación interior que gobierna las actitudes básicas de la vida, pero cuenta que cuando conoció a Charles Campbell se dio cuenta que allí había alguien cuya personalidad no era capaz de explicar racionalmente. Luego, cuando llegó a ser cristiano, comprendió el ingrediente que había cambiado su vida. Era Cristo. Hoy, la prueba más importante del cristianismo para él es el asombroso cambio que se ha verificado en su propia vida. La paz y la confianza en Dios han tomado el lugar de la ansiedad y la preocupación. Sus problemas, aunque aumentaron cuando llegó a ser cristiano, Cristo le dio poder para obtener victorias sobre todas ellas. Mira que tenemos más testimonios incluso de otros países. Una persona en Hong Kong, Kane Yu Lee, nació en una familia que adoraba ídolos y de modo que también adoraba ídolos, y él cuenta que por esa razón su entretenimiento favorito consistía en burlarse de sus compañeros de escuela que eran cristianos. Una noche le dieron un tratado de la Cruzada Mundial de Literatura titulado El Todopoderoso, y él cuenta que mientras lo leía su corazón fue conmovido y escribió su nombre y dirección en el cupón de decisión y lo envió. Y este cupón decía: conozco a Cristo y ahora soy un cristiano. Un hombre del Congo, Apolo Mahuega, cuenta que estuvo involucrado en una pelea donde mató a alguien y lo llevó a la prisión. Y su compañero de prisión se había convertido estando preso. Y este compañero le hablaba de Jesús a Apolo.
Y luego ese amigo pues fue trasladado a otra prisión, pero Apolo adquirió una Biblia, que bueno, él cuenta que luego lo descubrieron y se la quemaron, pero luego otros 2 prisioneros se enteraron de su deseo de conocer más de Cristo y le ayudaron, dándole porciones de las escrituras debajo de sus camisas de prisión y debajo de los cinturones. Finalmente, Apolo se rindió a Cristo y él dice que el apóstol Pablo llegó a ser su ejemplo y que, bueno, nada puede hacer sino servirle y alabarle, pues ahora es prisionero de él y para siempre. Tenemos otro testimonio de Tailandia. Le estoy mostrando testimonios de distintos lugares, de distintas posiciones y de distintas responsabilidades de distintas culturas. De Tailandia, Vailamporn Virijakovin cuenta que aunque fue criado en una familia budista, creía que en algún momento en algún lugar del universo había un ser supremo, solo que él no sabía quién era. Y luego de pasar por tiempos de soledad y vacío, hasta que supo de Jesucristo, le recibió como su Señor y Salvador, y Cristo le dio una actitud diferente a su familia también, y dice con convicción: Dios me ha dado un corazón nuevo y una vida nueva. Tenemos la historia de David Taylor de Inglaterra, Sussex. Dice que olvidar a Dios fue la actitud que desarrolló desde los 14 años, pero cuando estaba en el colegio llegó a pensar que la vida no era otra cosa sino envejecer y morir. Y una noche comenzó a leer el Nuevo Testamento. Esa noche oró a Jesús y le preguntó si existía y si esa historia era verdad, quería conocerle. La paz inundó su alma de una manera tal que él dice que era difícil de describir y Dios comenzó a cambiar su vida. Charlie Avero de la India, tenemos esa historia, estaba llevando una vida ocupada con problemas sociales y económicos y con su solución, pero estaba frustrado y preocupado casi por todo. Había llegado a la conclusión de que Dios era producto de la imaginación y que era el siervo de personas anormales. Él se convirtió en un marxista radical, pero bueno, un día escuchó a un orador que expuso las afirmaciones de Jesús de Nazaret para toda la raza humana y vio cómo se probaba que las filosofías que él había creído eran erróneas, y luego de que Jesucristo entró a su vida ha hallado propósito y significado para su vida y su vida fue transformada. Ya les comparto unos pares de testimonios radicalmente opuestos porque la intención es que ustedes puedan percibir el contraste de posiciones y culturas y religiones y la experiencia con Cristo. Tenemos el del obispo John Subban de la Iglesia Metodista Episcopal. Fue convertido del Islam al cristianismo. Nació en Calcuta en una familia musulmana de recursos. Después de estudiar y revisar los evangelios, le produjo una profunda convicción de que era la verdadera Injil, que pues era la palabra de Dios y su revelación. El efecto de creer el evangelio era marcadamente diferente del que le producía la recitación del Corán. Subban decidió ser cristiano. Fue convencido de que el cristianismo era la única religión verdadera. Él resume su experiencia del cristianismo en estas palabras: no es una mera aceptación de ciertas creencias y dogmas, aun cuando ellos sean necesarios, sino que esencialmente significa vivir en una estrecha intimidad con Cristo. No es solamente una religión para ser practicada, sino también una vida para ser vivida. Hermosa historia. Tenemos otra de un ex satanista. Luego de una larga lucha espiritual que experimentó en un evento cristiano en la que el orador clamaba por su alma, luego de una fuerte contorsión violenta, se lanzó repentinamente de rodillas y rogó al Señor que quitara de él esa terrible obsesión diabólica. El poder de Cristo triunfó y una sensación de paz inundó su alma. Supo que podría vivir. Por la gracia de Dios, hoy está trabajando en un centro de conferencias bíblicas, ayudando a imprimir y distribuir tratados evangélicos. Tenemos la historia de un escéptico, Sir William Ramsay, que, a edad temprana había concluido que la Biblia era fraudulenta, decía él. Pasó años preparándose deliberadamente para la anunciada tarea de encabezar una expedición exploratoria al Asia Menor y a Palestina, el lugar de la Biblia, en donde él dice que él desenterraría la evidencia de
que mostraría que el libro, la Biblia, era un producto de la ambición de un grupo de monjes y que no era el libro del cielo que clamaba ser. La evidencia que encontró fue tan abrumadora que muchos incrédulos que estaban con él anunciaron el repudio de su anterior incredulidad y aceptaron el cristianismo. Y tenemos un último escéptico de Frank Morrison, que era un periodista inglés, que se propuso probar que la historia de la resurrección de Cristo no era otra cosa que un mito. Sin embargo, sus demostraciones le condujeron al punto en que puso su fe en el Cristo resucitado. Me hace gracia cuando la gente habla acerca de que no existen milagros en el siglo XXI. Ven lejano y raro el ver la alimentación de los 5,000 o la resurrección de Lázaro, pero qué mayor milagro ver a un ex drogadicto, un ex satanista, una ex prostituta o de otras religiones de diferentes naciones donde no es para nada una religión predominante. ¿Qué mayor milagro que ese? El porqué de la experiencia cristiana es la persona de Jesucristo. Jesucristo vive y reina. Este objeto de nuestra fe no es alguna invención filosófica de la mente del hombre, sino una realidad física e histórica. Y este programa lo comparto para honrar y glorificar su nombre, por lo que Él ha hecho, lo que hace y seguirá haciendo. Pero sé que lamentablemente aún así muchos seguirán sin creer. Y esto no lo digo yo como pesimista. Les comparto lo que dice Juan 12, 37 al 50 sobre la incredulidad de la gente. Aquí en esta porción está narrándose los hechos que ocurrieron luego de que Jesús resucitó a Lázaro. Les leo. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente no creía en él. Por eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no pueden regresar a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a lo que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Así que yo les invito a que consideren esta experiencia, que aunque es una experiencia subjetiva, está fundamentada en la experiencia objetiva de la persona de Jesús, y que sí suma como una evidencia acumulativa de su existencia y su verdad. Hasta aquí llegamos con el café de hoy, un absoluto muy amargo para quienes rechazan este mensaje, pero no hay relativismos que lo puedan ocultar. Espero que haya sido útil para todos ustedes y si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo. Como siempre, les recuerdo que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Dios les bendiga desde mis hermosas tierras venezolanas. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.